¿Qué tal, gente? Estamos nuevamente acá tratando de ver si podemos proseguir, como siempre decimos, sobre esta cuestión de la praxis forense. Bueno, la cápsula anterior dejamos un poco renga la demanda porque de alguna manera lo que hicimos fue hacer una breve reseña sobre los requisitos que la demanda tiene que tener. Pero quisiera comenzar hoy diciendo que en realidad las clases no son preparadas, son clases que más que un proyecto por ahí constituyen una ocurrencia repentina, ¿no? Y de manera que por ahí todavía no tengo muy bien determinado el público hacia el que va dirigida esta pequeña empresa, ¿no? de hablar de la praxis forense. No sé si a los que se recibieron recién, si a los que se recibieron hace rato, a los estudiantes difícilmente, porque todavía están con la cuestión de las teorías y qué sé yo. Lo nuestro es un poco más llano, ¿no es cierto? Un poco más práctico es lo que queremos. Entonces, como un barco sin timón, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, está girando. La tripulación ni lo advierte, pero está dando vueltas, está girando. Entonces por ahí podemos terminar hablando para otro tipo de gente, quizás para el ciudadano común, no sé, vamos a ver qué sale, ¿no es cierto? Pero bueno, me vino a la mente, amaneció en mi cabeza la idea de este proverbio o de este mandamiento que dice Gautur de que el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando. Entonces me situó o me hizo que me sitúe en este tema del sentido común, que es el más común de los sentidos, ¿no es cierto? Porque es con el que constantemente el abogado tiene que luchar de repente, ¿no es cierto? Con el sentido común. Como ya los habíamos dicho cuando comenzamos, ¿no? Una vez le pregunté a un médico, bueno, ustedes por lo menos no tienen que luchar contra el sentido común del cliente que viene y te dice sin ningún tipo de conocimiento, pero eso es inconstitucional, doctor. No sabe lo que es la Constitución, difícilmente pueda entender que es algo inconstitucional o no. Y el doctor me dijo, no creas, me dijo, la gente me dice, este remedio es el que me hace bien, este no. O sea que por ahí la gente cree que la medicina es una ciencia exacta y no es exacto tampoco. Un jarabe le puede hacer bien a otro, a un paciente y a otro no, ¿no? Entonces si el proverbio no perteneciera ya a la medicina, ¿no? Este proverbio de que no existen los enfermos, sino que no existe la enfermedad sino los enfermos, ¿no? Porque yo puedo tener una enfermedad, Juan puede tener la misma, sin embargo él muere primero que yo, o viceversa, ¿no? O sea que no existe la enfermedad, existe el enfermo, depende de cómo capitalice. Si no perteneciera ya a este proverbio a la medicina, yo diría que no existe la justicia, existe como ideal, sino que existen los casos, ¿no? Entonces me hace acordar a un cuentito donde había un físico que daba conferencias por todo el mundo y siempre iba con su chofer, pero bueno, llegó un momento en que una vez, dada una circunstancia en el que estaba enfermo, dijo, bueno, Juan, le dijo al chofer, estoy muy enfermo, no sé si voy a poder dar la conferencia, mientras se dirigían al recinto. Y entonces Juan le dijo, mire, tantas veces yo escuché su conferencia que yo tranquilamente puedo darla por usted. Pero ¿cómo vas a dar, Juan, una conferencia por usted? Pero la escuché tantas veces, doctor, que yo puedo dar la conferencia. Bueno, entonces el físico dijo, bueno, vamos a ver. Y así lo hicieron y se cambiaron de ropa, ¿no? O sea, el físico se puso la ropa del chofer y el chofer la del físico. Cuando llega a la conferencia, bueno, sale el auditorio y comienza a hablar el chofer vestido del físico. Y el físico atrás vestido del chofer, obviamente temblando, ¿no? Porque decía, ¿qué va a pasar cuando termine y venga el momento de las preguntas del auditorio? Y bueno, dicho y hecho, dio la conferencia de punta a punta de manera espectacular, impecable, el chofer. Y llegó obviamente el momento de las preguntas, entonces levantó la mano una persona del auditorio y dijo, bueno, para esto temblaba el físico vestido del chofer, ¿no? Dice, en el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿por qué la aceleración es constante? Obviamente, ante esa pregunta que desconocía su respuesta, el chofer vestido del físico,
Pero mi amigo dijo, ante la pregunta, ante el interrogante, eso es tan fácil que hasta mi chofer se lo puede contestar. Decirle, Juan, esto es el sentido común. El sentido común es lo que necesitamos para entender la estructura de un proceso. Por eso yo quiero hablar un poquito hoy de la estructura del proceso ordinario, civil ordinario, de la estructura básica, muchachos. Y si me acompaña acá a la cámara vamos a ver cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina de una manera básica. Después veremos la importancia y cómo se complejiza esta situación, ¿no es cierto? Y hago alusión al sentido común con antelación, y alusión al sentido común, porque muchas veces se necesita sentido común. Esto que yo creería que todo el mundo sabe, me encuentro con colegas que por ahí saltean etapas, ¿no? Entonces, bueno, empieza con la demanda, la cuestión acá, ¿no? La demanda. La demanda, ya vimos la otra vez los requisitos que tiene que tener, ¿no es cierto? Que sería, que después lo vamos a ver bien detallado, más pormenorizada y detalladamente, ¿no es cierto? Como los domicilios, los nombres de los demandantes, los sujetos demandantes demandados, la cosa, los hechos en que se funda, el derecho en que se apoya, el petitorio, que ya más o menos después lo vamos a ver. Pero interpuesta que fuera la demanda, sale una providencia simple, porque dijimos que el proceso es un conjunto de actos concatenados entre sí tendientes a obtener una resolución judicial. ¿Cuántas resoluciones judiciales hay? 3. Tenemos la sentencia, que es la que todos conocemos, ¿no es cierto? La providencia simple, que es la de mero trámite, cuya función es hacer que camine el proceso, digamos, por decirlo de alguna manera, y el auto interlocutorio. Auto sin S, autos con S serían las actuaciones, los actuados, el expediente, digamos. El auto es el que dirime un incidente. Ya veremos después que es un incidente, porque eso haría ya la complejización de esto, que en realidad es una estructura básica del proceso ordinario. Entonces, la providencia simple e interpuesta que fuera la demanda es el primer proveído. El proveído es el mecanismo a través del cual el abogado se comunica, ¿no es cierto?, con el juez, y que sale en la lista de despacho todos los martes y todos los viernes en cuanto a sede civil respecta, ¿no es cierto? Todo esto sabemos. Esta providencia simple, por lo general, es, si no hay ningún problema, ya vamos a ver cómo se complejiza. Dice, téngase por presentado parte del carácter invocado y córrese traslado de la demanda incoada al demandado para que oponga las excepciones de la que intente valerse. En otras palabras, tenemos por parte, correrle traslado al demandado y que el demandado conteste la demanda. Esto es lo que dice el proveído básicamente, salvo que le falte algo a la demanda, en cuyo caso el proveído será de otra manera, o sea, le falta el domicilio del demandado, o sea, denuncie el domicilio del demandado y se proveerá, saldrá en consecuencia, o sea, ya no sería el básico y el simple de que corre traslado de la demanda y a los fines que el demandado se defienda, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar, voy a tratar de ser básico, ¿no? ¿Cómo yo esta providencia simple notifico al demandado, ¿no? Porque todo por escrito acá. Bueno, mediante la cédula. La cédula es un escrito. La cédula es un escrito en el cual se transcribe esta providencia que dice, téngase por presentado parte y córrase traslado a la demanda para que el demandado conteste, en una estructura que ya está en los modelos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Bueno, en la ciudad de Formosa, en el juzgado, recayó la siguiente resolución, la que su parte pertinente dice, córrase traslado de la demanda para que el demandado conteste, ¿no? Así, de manera lisa y llana lo estoy diciendo, ¿no? Esta cédula se interpone en el juzgado y es diligenciada por el oficial de justicia, que es el encargado de llevar la cédula abrochada a la demanda al demandado que está tomando mate en su casa y que quizás ni se la espera. Va a la casa del demandado. Si está el demandado, bien, se notifica, ¿no?
Si no está el demandado y le dicen no, acá no vive más, bueno, él hace su informe, no vive. Diligenciada que fuera la cédula por el oficial de justicia, vuelve al expediente. Y tenemos que ir, y sale un proveído, sale una providencia que dice agréguese. Yo muchas veces cuando recién me recibí decía agréguese. ¿Agréguese qué? No, bueno, agréguese la cédula diligenciada. Entonces hay que ir a mirar la cédula diligenciada agregada al expediente a ver si se notificó o no, porque se pudo librar la cédula, se pudo diligenciar la cédula, pero el tipo pudo no haberse notificado, de manera que tenemos el primer problema acá, notificarle al demandado de la demanda. No es un menor problema, es un problema bastante considerablemente significativo. De todos modos, bueno, supongamos que se notificó, porque estamos dentro de la estructura básica. El hombre notificado de la demanda corre a un abogado y contesta la demanda. Y opone las excepciones de la que intente valerse, o sea, las defensas que va a esgrimir ante los hechos que se le imputan a la demanda, que el demandante esgrimió en su demanda. Después vamos a ver cuántas son las excepciones y las defensas que en la contestación de la demanda el demandado puede esgrimir para defenderse, porque uno acá en derecho está todo regulado, no es que uno se defiende como quiere, no, ahí están las defensas de las que puede echar mano el demandado, y hay cosas que el demandado no puede alegar como defensa, que lo veremos en su momento. Contestada que fuera la demanda, estamos en la estructura básica, ¿no es cierto? Se abre la apertura de la causa a prueba. Se abre la apertura de la causa a prueba para que se produzcan las pruebas que se ofrecieron. Porque las documentales, por ejemplo, se presentan. Y las demás, como periciales, testimoniales, reconocimiento judicial, que vendría a ser el que el juez vaya a ver el lugar en caso de que sea necesario, estas se ofrecen, no se presentan, se ofrecen. Se ofrece un testimonio, se ofrece una informativa, se ofrece una pericial, para que en el momento procesal oportuno, que sería una vez que se contestó la demanda, en la apertura de la causa a prueba, se produzcan aquellas pruebas que se ofrecieron. ¿Cómo se produce una testimonial que se ofreció? Mediante la audiencia en la que el testigo declara. ¿Cómo se produce una informativa? Y bueno, mediante la designación del perito para que se expida acerca de los puntos de pericia que en la demanda el demandante obviamente ha expuesto. Y así sucesivamente. Entonces se producen aquellas pruebas que se ofrecen, no así las documentales, que son las que se presentan, porque está la ley, se presentan nada más. Este es el núcleo central del proceso ordinario, porque acá hay una audiencia, que es la audiencia preliminar. Esta audiencia tiene como objeto principal, primero, que las partes traten de arribar a un acuerdo, porque ese proverbio que lo manejamos como un estándar, como un estandarte, quiero decir, de que más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿entendés? Porque el juicio siempre implica dinero y tiempo y dinero, y por ahí se pierde los dos, el tiempo y el dinero. Entonces por ahí sí se puede llegar a un acuerdo mucho mejor. Obviamente se trata de resolver las cuestiones, no de hacerlas más largas. Entonces en esta audiencia, que acá en la ciudad de Formosa, gracias a Dios, es siempre precedida, siempre atendida, siempre llevada a cabo ante su señoría bajo pena de nulidad, no así en Buenos Aires y en otros lugares donde el juez ni aparece. Acá nuestros jueces, yo tengo que decir que tienen cierta experiencia en este tema de tomar las audiencias preliminares. Y es muy importante esta audiencia, porque en caso de que las partes no puedan arribar a un acuerdo, bueno, entonces la jueza o el juez, ¿no? Digo jueza porque la mayor parte de los magistrados en sede civil son mujeres. Entonces el juez determinará cuáles son las pruebas conducentes y cuáles no. Una vez que no haya acuerdo, entonces se abre la apertura de la causa a prueba si existen hechos contradictorios. Si no existen hechos contradictorios,
el juez puede declarar la causa de puro derecho. ¿Qué quiere decir de puro derecho? Que el juez simplemente va a decir quién tiene derecho y quién no. Nada más, porque las dos partes, los dos sujetos del proceso dicen lo mismo. O sea, uno dijo blanco y el otro dijo negro. No, los dos dijeron blanco. Nada más que uno dice tengo derecho yo y el otro dice tengo derecho yo. Entonces declara de puro derecho. Esto puede pasar en la audiencia. Primer punto, intentar que las partes lleguen a un acuerdo para poner fin al conflicto que los llevó a proceso. En caso de que así no sea, el juez determinará las pruebas que son conducentes a la averiguación de la cuestión objeto de autos con S, ¿no? de los actuados, y cuáles no son conducentes, ¿no? Una vez determinadas cuáles son las pruebas conducentes y cuáles no, se larga la primera prueba, se produce la primera prueba, que es la absolución de posiciones. Y después le vamos a dedicar un bloque cortito a la absolución de posiciones, porque siempre estudiaron en la facultad, estudiamos, me incluyo, la absolución de posiciones, y nunca nadie sabe qué es exactamente la absolución de posiciones y por qué se llama absolución de posiciones. Porque hemos transitado por la audiencia, hemos intervenido y nos hemos involucrado en absoluciones de posiciones y nunca supimos cómo hacer las posiciones o hicimos mal las posiciones y por qué se llama absolución de posiciones, porque es una terminología un poco extraña, absolución de posiciones, pero después vamos a ver la absolución de posiciones. Absuelven posiciones las partes, el demandado y el demandante. En esa audiencia en la que no hubo acuerdo, en la que se determinó, por no haber acuerdo, cuáles son las pruebas conducentes y cuáles no, se largan la primera prueba, la producción de la primera prueba, que es la absolución de la absolución de posiciones, que sería la confesional. Es el mecanismo instaurado procesalmente con el objeto de que las partes confiesen, ¿no? Y después vamos a ver cómo se desarrolla. Mediante posiciones que no son preguntas precisamente, pero ya lo vamos a ver. Producida que fuera la absolución de posiciones, entonces como la producción de la primera prueba, se labra el acta y en ese acta de la audiencia se establecen las fechas de las declaraciones testimoniales en caso de que haya testigo, se determinan los peritos en caso de que se haya ofrecido pruebas periciales, ¿no? Y se desarticulan de la lista los peritos calígrafos, peritos médicos, psicológicos, agrimensores, cualquiera fuera la pericia que esté en juego, y se labra un acta y se le da 40 días a las partes, que ahí está, 40 días, por 40 días se abre la apertura de la causa prueba. En esos 40 días tanto el demandante como el demandado tienen que producir las pruebas que ofrecieron, no así la documental, vuelvo a repetir que son las que se ofrecen. Si dentro de esos 40 días alguna prueba, después vamos a ver, alguna de las partes no pudo producirla, bueno, la otra puede plantear la negligencia en la producción de la prueba y se le puede caer al que no la produjo en tiempo y forma la prueba por negligencia, ¿no? Después de los 40 días y de que se hayan producido todas las pruebas ofrecidas, viene la clausura de la etapa probatoria. Listo, acá se probó. Después vamos a ver cómo juegan los principios procesales en esto, ¿no? Principio de preclusión, el principio de preclusión dice que cuando no se llevó a cabo lo que debería haberse llevado a cabo en determinada etapa procesal, ya no puede seguir, no puede ser llevado a cabo después, se cierra la puerta, precluyó. Yo no puedo ofrecer pruebas en cualquier momento del proceso, lo tengo que ofrecer en la demanda, si no precluye. Y así vamos a ver el dispositivo, todos los principios que alumbran este proceso, las directivas, los axiomas que regulan este proceso, ¿no es cierto? Pero clausuramos la etapa a prueba. Una vez que se clausuró la etapa a prueba porque ya se produjeron todas o no se produjeron todas, ¿no es cierto? Viene ya la parte de los alegatos, ¿no? Que vendría a ser la palabra final de las partes, que vendría a ser aquella posibilidad, tanto del demandante como del demandado, de inclinar el plexo probatorio ofrecido
hacia su pretensión, hacia la pretensión que ostentan, ¿no? Para lograr una sentencia ajustada de derecho. Entonces, básicamente, muchachos, esto que parece simple, hay veces que no saben. Presentan una demanda, se contesta la demanda, se allana al demandado y los muchachos piden pásenlo a auto a resolver o pásenlo a auto para alegar. No, sale un proveído, una providencia simple que dice aténgase a derecho y se proveerá. Porque claro, falta todavía la audiencia en donde se va a producir las pruebas que se ofrecieron. Y en caso de que solamente una de las partes haya ofrecido prueba y la otra no, y bueno, se producirán esas pruebas, porque yo puedo contestar una demanda o no puedo contestar una demanda. El hecho de que yo no conteste una demanda no quiere decir que voy a perder el juicio. El demandante tiene que probar lo que dice, o si no, puede decir una serie de disparates y por el hecho de que el otro no conteste la demanda, el demandado no conteste la demanda, perderá el juicio. No, no puede. El que alega prueba lo que. Entonces, esto era básicamente nomás la estructura básica, simple, lisa, llana, total y enteramente básica, que yo quiero que quede claro en los juicios ordinarios civiles. Demanda, providencia simple. La cédula que diligencia la providencia, que notifica al demandado la contestación de la demanda, la apertura de la causa prueba que se lleva adelante en la audiencia del artículo 358 de nuestro Código Procesal Civil de esta ciudad, en la que es precedida por su señoría, en la que se intenta arribar a un acuerdo y en caso de que así no sea, bueno, determinar las pruebas que son conducentes y las que no, y ya aprovechar en ese momento también para poder producir, ¿no es cierto?, la confesional a través de la absolución de posiciones, que después lo vamos a ver, y labrar el acta y fijar las fechas de los testimoniales, de las pericias y demás, que serían entonces, y por 40 días para que las partes, ¿no es cierto?, las produzcan. Una vez transcurridos los 40 días, o transcurrido el tiempo de los 40 días, pasan los autos para alegar, las partes ya no se corren traslado de los alegatos, son la palabra final de cada uno, y se pasa a dictar sentencia, ¿no? Esto obviamente es la parte simple, después se complejiza. ¿Qué pasa si no se notifica? ¿Qué pasa con un incidente? ¿Qué es un incidente? Puede haber un recurso de apelación, puede haber un recurso de reposición, y también vamos a tratar de ver cómo se administran los recursos. No hay que recurrir por recurrir. Hay veces que los muchachos interponen un recurso de reposición con apelación en subsidio, por una cuestión que no hace al proceso, que no perjudica en realidad, y que más vale, yo diría que obstaculizan, hasta es un tiro por la culata, ¿no? O sea, yo le llamo a eso muchas veces un recurso de reposición con apelación en suicidio, porque a veces se suicidan. Entonces, vamos después esto a complementar con la complejidad, ¿no es cierto?, de cada cuestión, y con los principios procesales que vendrían a ser las directivas que regulan todo esto, ¿no es cierto? Pero esto, muchachos, demanda, providencia, cédula, diligenciamiento de la cédula, contestación de la demanda, la apertura de la causa de prueba, la audiencia, después veremos la audiencia, cómo se actúa, qué se dice, qué no se dice, qué puede ocurrir en la audiencia, qué no, la clausura, los alegatos y la sentencia. Esto indefectiblemente tiene que ocurrir para que se dé un proceso ordinario, por lo menos ordinario, que tiene los plazos procesales más dilatados y todo eso. Después la estructura del proceso ejecutivo por el cual transita la ejecución de los títulos de crédito como pagaré y demás, tiene otra estructura obviamente, ¿no es cierto? El laboral también, el penal también, y bueno, y así todos los tipos de procesos. Bueno, ojalá que este videito, esta capsulita, este módulo le sea a alguien, ¿no?, de utilidad, y nos vemos en la próxima para complejizar un poquito esto, y hablar algunas cositas que nos quedaron colgadas en la demanda. Así que nos vemos en la próxima.